La historia de Jonás y la ballena es uno de los relatos bíblicos más conocidos que se encuentra en el libro de Jonás en el Antiguo Testamento. Habla de un profeta reacio, Jonás, que intenta huir del llamado de Dios, solo para ser tragado por un gran pez, y luego recibir una segunda oportunidad para cumplir su misión. La historia comienza con la palabra del Señor llegando a Jonás, hijo de Amitai. Dios le ordena a Jonás que vaya a la gran ciudad de Nínive, una ciudad poderosa y malvada, y predique contra sus pecados, porque su maldad ha llegado ante Dios. Nínive era la capital del imperio asirio, un enemigo temido de Israel, y Jonás no quería entregar este mensaje. En lugar de obedecer a Dios, Jonás decidió huir. Descendió a Jope, una ciudad portuaria, y encontró un barco con destino a Tarsis, que estaba en la dirección opuesta a Nínive. Jonás quería escapar lo más lejos posible de la presencia de Dios. Pagó la tarifa y abordó el barco, pensando que podría escapar del mandato de Dios. Pero Dios envió una poderosa tormenta sobre el mar, una tempestad violenta que amenazaba con romper el barco. Los marineros estaban aterrorizados, y cada uno clamó a su propio Dios por ayuda. Comenzaron a arrojar carga por la borda para aligerar el barco, pero la tormenta solo empeoró. Jonás, mientras tanto, estaba durmiendo en la bodega del barco. El capitán lo encontró y le dijo: ¿Cómo puedes dormir? Levántate y llama a tu Dios, tal vez Él se fije en nosotros para que no perezcamos. Los marineros entonces echaron suertes para averiguar quién era el responsable del desastre y la suerte cayó sobre Jonás. Lo interrogaron. Dinos, ¿quién es el responsable de todo este problema para nosotros? ¿Qué haces? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo eres? Jonás confesó: soy un hebreo, y adoro al Señor, el Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra seca. Jonás admitió que estaba huyendo de Dios, y los marineros quedaron horrorizados. La tormenta continuó rugiendo, y los hombres le preguntaron a Jonás qué debían hacer para calmar el mar. Jonás dijo: tómame y échame al mar, y se calmará. Sé que es mi culpa que esta gran tormenta haya venido sobre ustedes. Los marineros no querían arrojar a Jonás por la borda, y trataron de remar de regreso a la tierra, pero la tormenta se volvió aún más salvaje. Al darse cuenta de que no había otra opción, oraron al Señor pidiendo misericordia, y luego arrojaron a Jonás al mar furioso. Inmediatamente, la tormenta se detuvo, y el mar se calmó. Los marineros estaban asombrados por el poder de Dios, y ofrecieron sacrificios, e hicieron votos al Señor. Mientras tanto, Dios había preparado un gran pez para tragar a Jonás. Jonás estuvo dentro del vientre del pez durante 3 días y 3 noches. Desde dentro del pez, Jonás oró al Señor su Dios. En su angustia, clamó a Dios, reconociendo que había sido arrojado a las profundidades, al corazón de los mares, y que las olas y los abismos lo habían abrumado. Sentía que se hundía en las profundidades de la tierra, y que su vida se le escapaba. Pero Jonás recordó al Señor y oró por liberación. Reconoció que la salvación viene solo de Dios, y prometió cumplir su promesa de servir al Señor. Al final de la oración de Jonás, Dios ordenó al pez, y éste vomitó a Jonás en la tierra seca. Después de que Jonás recibió una segunda oportunidad, la palabra del Señor vino a él nuevamente. Esta vez, Jonás obedeció, y fue a Nínive, como Dios había mandado. Nínive era una ciudad masiva, que requería 3 días para cruzar de un lado a otro. Jonás entró en la ciudad y comenzó a proclamar el mensaje de Dios. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Para sorpresa de Jonás, el pueblo de Nínive creyó en la advertencia de Dios. Desde el más grande hasta el más pequeño, comenzaron a ayunar y a vestirse de saco, un signo de arrepentimiento.
Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, se levantó de su trono, se quitó sus ropas reales, se cubrió con saco, y se sentó en el polvo. Él emitió un decreto: no dejen que ninguna persona, o animal, rebaño o manada, pruebe nada. No dejen que coman o beban, sino que, tanto las personas como los animales, se cubran con saco, que cada uno clame urgentemente a Dios, que abandonen sus malas acciones y su violencia. ¿Quién sabe? Dios podría aún cambiar de parecer, y con compasión, apartarse de su feroz ira para que no perezcamos. Cuando Dios vio que el pueblo de Nínive realmente se había arrepentido y se había apartado de sus malas acciones, tuvo compasión de ellos y no les trajo la destrucción que había amenazado. Sin embargo, Jonás no estaba contento. De hecho, estaba muy enojado porque Dios había mostrado misericordia a los ninivitas, enemigos de Israel. Oró al Señor, diciendo: ¿no es esto lo que dije, Señor, cuando aún estaba en casa? Eso es lo que intenté evitar al huir a Tarsis. Sabía que eres un Dios lleno de gracia y compasión, lento para la ira y abundante en amor, un Dios que se arrepiente de enviar calamidad. Ahora, Señor, quítame la vida, porque es mejor para mí morir que vivir. El Señor respondió: tienes razón en enojarte. Jonás salió de la ciudad y se sentó en un lugar al este de ella. Allí se hizo un refugio, se sentó a la sombra y esperó a ver qué sucedería con la ciudad. Dios entonces hizo que creciera una planta frondosa sobre Jonás para darle sombra y aliviar su incomodidad, y Jonás estaba muy feliz por la planta. Pero al amanecer siguiente, Dios envió un gusano a comer la planta, y ésta se marchitó. Cuando salió el sol, Dios envió un viento abrasador del este, y el sol ardió sobre la cabeza de Jonás, de modo que se sintió desmayar. Jonás deseaba morir y dijo: sería mejor para mí morir que vivir. Pero Dios le dijo a Jonás: ¿tienes razón en enojarte por la planta? Jonás respondió: sí, y estoy tan enojado que desearía estar muerto. Pero el Señor dijo: te has preocupado por esta planta, aunque no la cuidaste ni la hiciste crecer. Surgió de la noche a la mañana, y murió de la noche a la mañana. Y no debería tener preocupación por la gran ciudad de Nínive, en la que hay más de 120,000 personas, que no pueden distinguir su mano derecha de la izquierda, y también muchos animales. Así, la historia de Jonás termina con la lección de Dios sobre la compasión, recordando a Jonás y a todos los que escuchan la historia que la misericordia de Dios no se limita a un grupo de personas, sino que se extiende a todos, incluso a aquellos que podríamos considerar enemigos. Jonás estaba enojado porque Dios mostró misericordia al pueblo de Nínive, enemigos de Israel, en lugar de destruirlos como Jonás había esperado. Jonás había sido enviado para advertir a la ciudad sobre su inminente destrucción debido a su maldad, pero cuando el pueblo de Nínive se arrepintió, Dios eligió perdonarlos y salvar la ciudad. La ira de Jonás provenía de varias razones: el nacionalismo y el odio hacia Nínive. Nínive fue la capital del imperio asirio, un enemigo brutal y temido de Israel. Jonás probablemente albergaba resentimientos profundos hacia los asirios por su crueldad y opresión de Israel. No quería verlos perdonados del juicio de Dios. Frustración con la misericordia de Dios. Jonás sabía desde el principio que Dios era misericordioso y compasivo. En Jonás 4:2, admite que esta fue la razón por la que huyó a Tarsis en primer lugar. Él dice: sé que eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor, un Dios que se arrepiente de enviar calamidad. Jonás temía que si los ninivitas se arrepentían, Dios los perdonaría, exactamente lo que sucedió, y Jonás no quería eso. Desilusión personal. Jonás pudo haberse sentido personalmente avergonzado o desacreditado como profeta. Había entregado una advertencia de destrucción, y cuando eso no sucedió,
porque el pueblo se arrepintió, pudo haberle hecho sentir que su misión fracasó, o que su mensaje profético no se cumplió como se esperaba. La falta de compasión de Jonás. Jonás luchaba por entender la compasión infinita de Dios. Mientras apreciaba la misericordia de Dios, cuando se le extendió, como se vio, cuando Dios lo salvó del vientre del pez, no estaba dispuesto a extender esa misma misericordia a los demás, especialmente a los ninivitas. La ira de Jonás resalta su comprensión limitada del amor de Dios, que se extiende a todas las personas, no solo a Israel. En última instancia, la ira de Jonás estaba arraigada en su deseo de justicia en sus propios términos, y en su renuencia a aceptar que la misericordia de Dios se ofrece a todos, incluso a aquellos que consideraba enemigos. Dios perdonó a Nínive, porque su pueblo respondió al mensaje de Jonás, arrepintiéndose sinceramente de sus pecados. La historia muestra que Dios es misericordioso, y está dispuesto a perdonar a aquellos que se apartan de su maldad, y lo buscan con humildad. Aquí están las razones clave, por las que Dios perdonó a Nínive. El pueblo de Nínive se arrepintió. Cuando Jonás proclamó que Nínive sería destruida en 40 días, los ninivitas tomaron el mensaje en serio. Creyeron en la advertencia de Jonás, y actuaron de inmediato para demostrar su arrepentimiento. Toda la ciudad, desde el rey hasta la gente común, ayunó, vistió saco como un signo de humildad y luto, y clamó a Dios para que se apiadara. Incluso los animales fueron incluidos en el ayuno y el luto. El rey de Nínive emitió un decreto instando a todos a apartarse de sus malas acciones y de su violencia, y a orar con fervor por nuestro perdón. Jonás 3:8. Su arrepentimiento no fue solo superficial. Implicó un dolor genuino por sus malas acciones, y su compromiso de cambiar sus caminos. Dios valora el verdadero arrepentimiento, y esta profunda transformación a nivel de ciudad fue crucial para su decisión de perdonar a Nínive. La naturaleza de Dios es compasiva y misericordiosa. El perdón de Dios hacia Nínive refleja su carácter como un Dios compasivo y misericordioso. A lo largo de la Biblia, Dios muestra que no desea destruir a las personas, incluso a aquellas que son pecadoras, si están dispuestas a apartarse de su maldad y buscar su misericordia. En Jonás 4:2, incluso Jonás reconoce la naturaleza de Dios, cuando dice: «Sabía que eres un Dios lleno de gracia y compasión, lento para la ira, y abundante en amor, un Dios que se arrepiente de enviar calamidad». El deseo último de Dios no es traer juicio, sino llevar a las personas al arrepentimiento, para que puedan ser restauradas. La historia de Nínive ilustra esto. En lugar de castigar a la ciudad por sus pecados pasados, Dios fue rápido en perdonar. Cuando vio sus corazones cambiados, Dios vio su cambio de corazón. En Jonás 3:10 se dice: «Cuando Dios vio lo que hicieron, y cómo se apartaron de sus malas acciones, se compadeció, y no trajo sobre ellos la destrucción que había amenazado». Este versículo muestra que el perdón de Dios estaba directamente relacionado con las acciones del pueblo. No solo expresaron arrepentimiento, demostraron un cambio claro, al apartarse de sus malas acciones y de la violencia. Dios reconoció esta transformación genuina, y, en respuesta, eligió no destruir la ciudad. Dios es justo, pero desea el arrepentimiento por encima del castigo. La justicia de Dios está equilibrada por su deseo de perdonar a aquellos que se arrepienten. Mientras que el mensaje inicial de Dios a través de Jonás era uno de juicio inminente, su disposición a ceder cuando los ninivitas se arrepintieron muestra que Dios prefiere mostrar misericordia en lugar de juicio. Este es un tema recurrente a lo largo de la Biblia. Dios advierte a las personas sobre las consecuencias de su pecado, no porque quiera destruirlas, sino porque espera que se arrepientan y regresen a Él. En el caso de Nínive, el propósito de Dios al enviar a Jonás no era solo anunciar el juicio, sino dar a la gente la oportunidad de arrepentirse y evitar ese juicio. La misericordia de Dios se extiende a todas las personas.
La historia de Jonás también destaca que la misericordia de Dios no se limita a un grupo de personas, como Israel. Nínive era una ciudad gentil, parte del imperio asirio, que era conocida por su crueldad y opresión, particularmente contra Israel. A pesar de esto, Dios aún extendió su misericordia a Nínive cuando se arrepintieron. Esto ilustra que el amor y el perdón de Dios están disponibles para todas las personas, sin importar la nacionalidad o los pecados pasados, siempre y cuando estén dispuestas a volverse hacia Él. Dios perdonó a Nínive, porque el pueblo se arrepintió genuinamente de sus pecados, se apartó de sus malas acciones y buscó su misericordia. La naturaleza compasiva y misericordiosa de Dios significa que siempre está dispuesto a perdonar a los arrepentidos sinceramente. Desea la restauración, por encima del castigo y la destrucción. La historia enfatiza que nadie está más allá del perdón de Dios, si realmente lo busca con un corazón arrepentido. El destino de Nínive es uno complejo, que abarca varios relatos bíblicos e históricos. Aunque la ciudad fue salvada de la destrucción en el tiempo de Jonás debido al arrepentimiento del pueblo, esta misericordia fue temporal, y Nínive fue finalmente destruida aproximadamente 150 años después, al regresar a sus caminos malvados. Aquí hay un desglose de lo que le sucedió a Nínive después de la historia de Jonás. El arrepentimiento de Nínive y el perdón durante el tiempo de Jonás. Durante los eventos del libro de Jonás, Nínive fue salvada de la destrucción, porque el pueblo se arrepintió de sus malas acciones. El mensaje de Jonás de parte de Dios advertía que la ciudad sería destruida en 40 días, a menos que cambiaran su comportamiento. Cuando el rey y el pueblo de Nínive demostraron un arrepentimiento genuino ayunando, vistiendo sacos, y apartándose de sus pecados, Dios se retractó de la destrucción planeada. En ese momento, la ciudad experimentó la misericordia de Dios. Después del tiempo de Jonás, Nínive eventualmente regresó a su maldad anterior. El imperio asirio, del cual Nínive era la capital, se volvió cada vez más brutal y opresivo. Los asirios eran infames por su violencia y crueldad, utilizando a menudo tácticas de terror contra sus enemigos, incluyendo a Israel. A pesar del arrepentimiento visto durante el tiempo de Jonás, Nínive y los asirios continuaron viviendo de maneras que desagradan a Dios. Su violencia y arrogancia finalmente llevaron a profecías en su contra en otras partes de la Biblia. Profecías de la destrucción de Nínive. Varios profetas predijeron la eventual destrucción de Nínive debido a su regreso al pecado. El más prominente de estos es el profeta Nahum, cuyo libro entero está dedicado a proclamar la caída de Nínive. La profecía de Nahum, entregada en algún momento del siglo VII a.C., describió la inminente destrucción de Nínive en términos gráficos. Se refirió a Nínive como una ciudad de sangre, nombrando 3 por 1, y predijo su ruina, debido a su continua maldad, violencia e idolatría. La profecía de Nahum se centró en cómo el juicio de Dios caería sobre Nínive por su opresión y crueldad. El profeta Sofonías también profetizó la caída de Nínive, diciendo que la ciudad sería desolada y se convertiría en un lugar desierto habitado por animales salvajes. Sofonías 2, 13, 15. La destrucción de Nínive ocurrió en el 612 a.C. Las profecías de Nahum y Sofonías se cumplieron. Cuando Nínive fue destruida en el 612 a.C., esto ocurrió a manos de una coalición de enemigos, incluidos los babilonios, medos y escitas, que se unieron para derrocar al imperio asirio. Nínive, aunque fuertemente fortificada y considerada casi invencible, cayó tras un prolongado asedio. Los relatos históricos sugieren que el río Tigris pudo haber contribuido a la caída de la ciudad, al inundar y dañar parte de las murallas de la ciudad.
permitiendo a los atacantes romper las defensas de Nínive. Después de que la ciudad fue capturada, fue saqueada, quemada y completamente destruida, marcando el fin del una vez poderoso imperio asirio. Consecuencias de la destrucción de Nínive. Tras la destrucción de Nínive, la ciudad fue abandonada y cayó en ruinas. Con el tiempo, fue olvidada y enterrada bajo capas de tierra. Para la época de los historiadores griegos, como Jenofonte y Heródoto, Nínive ya se había convertido en una ciudad olvidada, sin signos visibles de su antigua grandeza. El sitio de Nínive no fue redescubierto hasta el siglo XIX, cuando los arqueólogos desenterraron sus ruinas cerca de la moderna ciudad de Mosul, en Irak. Lecciones espirituales de la historia de Nínive. La historia de Nínive es una de misericordia y juicio. Durante el tiempo de Jonás, el arrepentimiento del pueblo trajo la misericordia de Dios y salvó a la ciudad. Sin embargo, cuando la ciudad finalmente regresó a sus viejas costumbres, el juicio de Dios, el juicio llegó en forma de completa destrucción. La historia de Nínive sirve como un recordatorio de la paciencia de Dios y su disposición a perdonar, pero también de su justicia cuando el arrepentimiento ya no está presente. Nínive fue perdonada cuando la gente se arrepintió. Después de Jonás, Nínive regresó a la maldad y la brutalidad a medida que el imperio asirio crecía en poder. Profecías de destrucción. Los profetas Nahum y Sofonías predijeron la caída de la ciudad debido a sus pecados. Destrucción final. En 612 a.C., Nínive fue destruida por una coalición de babilonios, medos y escitas. Las ruinas de Nínive permanecieron olvidadas durante siglos, hasta ser redescubiertas en el siglo XIX. El destino final de Nínive resalta el equilibrio entre la misericordia y la justicia de Dios, mostrando que mientras el arrepentimiento trae perdón, la maldad persistente conduce al juicio. Nínive, después de su destrucción en 612 a.C., nunca fue completamente reconstruida como la capital de un imperio importante, y permaneció en ruinas durante siglos. Como se mencionó anteriormente, Nínive, la capital del imperio asirio, fue destruida en 612 a.C. por una coalición de babilonios, medos y escitas. Esto marcó el colapso del imperio asirio. La ciudad fue saqueada, incendiada y devastada hasta tal punto que nunca fue restaurada a su antigua gloria. La destrucción fue completa, y la caída de Nínive simbolizó el fin absoluto de una seria dominación en la región. Después de la caída de Nínive, el centro de poder en el antiguo cercano oriente se trasladó a los babilonios y medos, quienes fueron los actores clave en la destrucción de la ciudad. Los babilonios establecieron su imperio, con Babilonia como capital, y había pocas razones para reconstruir Nínive, un antiguo símbolo del poder del imperio asirio. Los medos, que fueron otra fuerza importante en la destrucción de Nínive, tenían sus centros de poder en otros lugares, principalmente en lo que hoy es Irán. Como resultado, Nínive tampoco fue considerada estratégicamente importante para ellos. Sin motivación política, ni un imperio centralizado que lo restaurara, Nínive quedó en ruinas. Después de su destrucción, Nínive declinó rápidamente, con la ciudad destruida y el imperio asirio desaparecido. Su población restante o huyó o fue absorbida por otras regiones circundantes. La ciudad no fue reconstruida de manera significativa durante los periodos que siguieron. Con el tiempo, la naturaleza cubrió las ruinas y Nínive fue gradualmente enterrada bajo capas de tierra y sedimento. El historiador griego Jenofonte, que viajó por la región en el siglo V a.C., describió a Nínive como un lugar desierto, que apenas era reconocible como una antigua gran ciudad. El sitio de Nínive
se desvaneció de la memoria y fue en gran parte olvidado durante siglos. Las ruinas de Nínive permanecieron ocultas hasta que los arqueólogos las redescubrieron en el siglo XIX. En 1847, los arqueólogos británicos Austin Henry Layard comenzaron a excavar en el sitio cerca de la actual Mosul, Irak, descubriendo restos de la antigua ciudad, incluidos los famosos palacios de los reyes asirios, como Sennacherib y Nashabalipo. Estas excavaciones revelaron la grandeza de lo que Nínive había sido una vez, con muros monumentales, puertas, templos y palacios, pero también confirmaron que la ciudad nunca había sido reconstruida después de su destrucción en 612 a.C. Sus ruinas ahora se erigen como un sitio arqueológico, proporcionando información sobre la civilización asiria. En la era moderna, el sitio de la antigua Nínive se encuentra al otro lado del río Tigris, frente a Mosul, Irak. Aunque el área está poblada y urbanizada hasta cierto punto, Nínive nunca fue reconstruida como una ciudad importante. En su lugar, las ruinas de Nínive siguen siendo un importante sitio arqueológico e histórico. La ciudad de Mosul ha crecido cerca de las antiguas ruinas, pero los asentamientos modernos y la infraestructura tienen poco que ver con la antigua capital asiria. En los últimos años, el sitio ha estado amenazado por conflictos en la región, incluyendo la destrucción de algunos de sus antiguos artefactos y monumentos por ISIS, que ocupó la zona entre 2014 y 2017. Sin embargo, se han realizado esfuerzos para preservar y restaurar partes del sitio y sus artefactos. Nínive nunca fue completamente reconstruida después de su destrucción en el 612 a.C. La caída de la ciudad marcó el final del imperio asirio y no había necesidad política o estratégica para que los babilonios o medos la reconstruyeran. Como resultado, Nínive fue abandonada, cayó en ruinas y fue sepultada por elementos naturales a lo largo de los siglos. Solo fue redescubierta en el siglo XIX, a través de excavaciones arqueológicas. Hoy en día, Nínive sigue siendo un sitio de importancia histórica y arqueológica en lugar de ser una ciudad reconstruida. La historia de Jonás deja la pregunta de si realmente aprendió algo sin respuesta definitiva, mientras la narrativa muestra que Dios estaba enseñando a Jonás lecciones importantes sobre la misericordia, la compasión y la justicia divina. La historia concluye sin una indicación clara de la respuesta final de Jonás. Aquí están las lecciones clave que Jonás debía aprender. La compasión de Dios es para todos. Jonás luchó por aceptar que la misericordia de Dios se extendía incluso a los habitantes de Nínive, una ciudad que despreciaba el mensaje final de Dios a Jonás. En Jonás 4, 10, 11, enfatiza que le importa toda su creación, incluyendo a las 120.000 personas de Nínive, que no pueden distinguir su mano derecha de la izquierda, una metáfora de la ignorancia espiritual, así como a los animales de la ciudad. Esta lección destaca que el amor y la misericordia de Dios no están limitados por fronteras nacionales, etnias o fracasos morales. Jonás necesitaba entender que el corazón de Dios es grande para todos, hasta los enemigos de Israel. Dios es soberano en juicio y misericordia. Jonás quería que Nínive fuera destruida por su maldad, pero Dios mostró que tiene la autoridad suprema, tanto para el juicio como para la misericordia. Él puede elegir perdonar cuando hay arrepentimiento. Jonás tuvo que confrontar la realidad de que los caminos de Dios no están sujetos a las expectativas humanas de justicia y equidad. La autojustificación personal, la ira de Jonás por la planta. Jonás 4, 2, 6, 9 simboliza sus prioridades mal ubicadas. Estaba más preocupado por su propio confort, proporcionado por la planta, que por el destino de toda una ciudad.
La pregunta de Dios sobre la ira de Jonás: ¿es correcto que estés enojado por la planta? El texto señala la actitud egocéntrica de Jonás, el contraste entre su compasión por la planta y su falta de preocupación por Nínive. Resalta la necesidad de Jonás de desarrollar una perspectiva más compasiva y divina. Aunque la ira y la obstinación de Jonás están claramente representadas a lo largo de la historia, el texto termina abruptamente, sin revelar si Jonás realmente abrazó estas lecciones. La pregunta final de Dios a Jonás sobre si no debería preocuparse por la gente de Nínive deja a los lectores reflexionando sobre la naturaleza de la misericordia divina, y si Jonás, o cualquier otra persona, puede comprenderla plenamente. La historia presenta lecciones profundas para Jonás, pero no está claro si las aprendió o las internalizó por completo. La conclusión anima a los lectores a considerar estas lecciones por sí mismos, particularmente en lo que respecta a la misericordia, el perdón y la amplitud de la compasión de Dios. Que su viaje espiritual esté lleno de la gracia y la paz de Dios. No olvides dar me gusta, suscribirte y compartir este video para inspirar a otros en su camino con el Señor.